Alma los acompañan como todos los domingos desde muy tempranito. Primero la rotativa del aire, ahora ya estamos en ampliación de noticias, Omar. Pero permíteme, Omar, de inmediato tomar contacto con el señor Hernán Ramos, que es vocero del Seguro Social de Salud. Esto a propósito de este caso que dimos a conocer a través del rotafono de RPP, La Voz del Perú, el caso de este joven, Omar Antonio Centeno Rodríguez, quien a los 8 años de edad le diagnosticaron inmunodeficiencia primaria congénita y tiene que tomar medicamentos para no generar infecciones. Bueno, él ha cumplido el 30 de abril en pleno estado de emergencia 18 años y entonces ha quedado sin seguro, el seguro social, sin salud, porque se le brindaban porque su mamá pertenecía al seguro, estaba cubierta por el salud. Marlene Benítez es su mamá y pide que Salud, la red Sabogal, extienda el seguro de su hijo al menos hasta que se acabe el estado de emergencia. Señor Ramos, buenos días, bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Sí, por favor, cuéntenos qué acción puede tomar el seguro de salud respecto al caso de este joven. Muy bien, mira, primero decirles que efectivamente desde el 28 de abril nosotros hemos dado una serie de medidas para que no se corte la continuidad de las atenciones de los pacientes. Entre ellas, una de ellas es precisamente que las personas que cumplen 18 años de edad les prolonguemos la acreditación del seguro hasta terminado el estado de emergencia y 90 días posteriores, de tal manera que puedan ya luego del estado de emergencia tener un tiempo para realizar los trámites que requieran para poder adquirir un nuevo seguro o para poder de repente conseguir un trabajo y estar asegurados nuevamente y tener continuidad. En este caso particular, apenas hemos visto el caso, hemos procedido ya a revisar el caso y estamos extendiéndole la acreditación. Es decir, ya en unas horas más, él va a figurar dentro de la página web de salud como acreditado nuevamente y va a poder tener derecho a todas las prestaciones a las que le correspondía como derechohabiente. Esto en tanto dura el estado de emergencia y 90 días posteriores al estado de emergencia sanitaria, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Eso, por supuesto, era lo que pedía la familia de este joven, lo que esperaba él y lo que entendíamos era lógico además. Muchísimas gracias por la respuesta y por la comunicación con RPP, señor Ramos. Perfecto, Ricardo. Ahora vamos a conversar, siendo las 9:09 de la mañana, con Socorro Heisen, es superintendenta de Banca, Seguros y FP, de la SBS, para conversar sobre este ya predictamen que se está discutiendo en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que buscaría suspender o condonar los intereses del sistema financiero, sobre todo en créditos personales, créditos hipotecarios. Queríamos saber qué efectos podría tener una norma de ese tipo en el sistema financiero. Señora Heisen, muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Imagino que en la SBS han revisado, incluso han participado de las comisiones del Parlamento, de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Cuál es el análisis que tienen como ente regulador de este proyecto? Bueno, Omar, nosotros hemos remitido un oficio a la Comisión del Consumidor del Congreso opinando desfavorablemente ante este proyecto. Nuestro oficio ha sido muy contundente en advertir sobre los graves riesgos y peligros de proyectos como estos. Y la verdad, he leído con muchísima preocupación el predictamen de la Comisión del Consumidor, en el que luego de haber recibido nuestros informes técnicos, y no solo los nuestros, sino de otras instituciones, que muestran cuáles son los graves impactos de estos proyectos de ley, el predictamen afirma, sin ningún sustento técnico y con mucha irresponsabilidad, que el costo de esta moratoria se limita a una leve reducción de las utilidades de las instituciones financieras. Nada más lejos de la realidad, Omar. No nos confundamos. Los Heisen, para situar a la gente, explíquenos en principio qué es lo que quiere hacer el Congreso en concreto, qué es lo que estaría buscando esta norma, este predictamen, y cuál es el riesgo concreto para el sistema financiero y para los usuarios del sistema financiero.
Ok. Mira, la norma propone establecer una moratoria mandatoria de 4 meses a todos los créditos de personas naturales, de consumo, hipotecarios, microempresas. Sí. En la práctica, al establecer una moratoria mandatoria, lo que está haciendo es que las entidades financieras por 4 meses no reciban ningún ingreso. Y esto no solo compromete levemente las utilidades de las instituciones financieras, como dice el dictamen, sino que al contrario, elimina esas utilidades, compromete el capital de las instituciones y pone en riesgo los ahorros del público, ¿no? Yo diría que hay hasta 3 grandes impactos. Primero, ataca la viabilidad de la industria microfinanciera, y con ello ataca los avances que hemos logrado en inclusión financiera en los últimos 20 años, porque y esto implicaría que muchos microempresarios, muchas zonas del Perú en las cuales las microfinancieras son la única oferta bancaria, dejarían de tener ese servicio. Ese es el primer impacto. El segundo impacto es, se pone en riesgo los ahorros de más de 6 millones de peruanos que han confiado sus ahorros a estas instituciones, y con mucho esfuerzo y buscan tener acceso a esos ahorros para mitigar el impacto de esta crisis. Entonces los ponen en riesgo en el momento en que más lo necesitan. ¿En qué sentido se pone en riesgo? Eso me parece bien sensible. ¿En qué sentido se pone en riesgo los ahorros de 3 millones de peruanos? Es decir, ¿las entidades financieras no les pagarían? Mira, lo que sucede es... Y déjame llegar al tercer impacto y regreso a lo de los ahorros, ¿no? El tercer impacto es sobre la estabilidad financiera. Porque al comprometer el capital de las instituciones financieras, lo que dice nuestra ley es que estas instituciones financieras no son viables y por lo tanto tienen que ser intervenidas y cerradas, ¿no? Y al provocar una quiebra masiva, y no estamos hablando de una institución financiera, estamos hablando de muchas instituciones financieras que estarían en esta situación como producto de este proyecto. Y entonces, al provocar una quiebra masiva de entidades financieras, se impide el acceso a los ahorros del público. Es evidente que en nuestro país, hay el Fondo de Seguro de Depósitos que devuelve a los depósitos asegurados sus ahorros, pero no olvidemos. Pero nadie quiere llegar a esa etapa, señora Heisen. Nadie quiere llegar a esa etapa. Claro, señora Heisen, entendemos que por supuesto el argumento es lógico, además también, pero ¿qué respuesta le damos o qué sugeriría entonces la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs? ¿Qué sugeriría de cara a una situación dramática para muchas personas en el mundo y en el Perú también, afectadas por esta cuarentena, que en nuestro país además es una de las, si no la más extendida en cuanto a imposibilidad de desarrollar actividades económicas o laborales o de cualquier tipo que en cualquier otro lugar del mundo? Para entonces la gente que se quedó sin trabajo, sin ingresos, y tiene deudas y pagos que hacer a los bancos, ¿qué sugiere la superintendencia? Porque si no, parece que solamente estamos cubriendo a los bancos y financieras, pero no a la gente. Muchas gracias por la pregunta, Omar. Mira, desde el principio de la cuarentena, la superintendencia ha establecido facilidades para que las instituciones financieras reprogramen los créditos a los deudores. ¿Ha sugerido o ha dispuesto? Ha dado facilidades. ¿En qué consiste esto? Lo que ha hecho la superintendencia es les ha dado facilidades de reprogramar sin tener que afectar la calificación crediticia del deudor y sin tener que hacer las provisiones por un periodo de tiempo. Sí, ¿por qué es importante esto? Porque en un periodo en que los deudores no podían ser contactados, las instituciones financieras han podido reprogramar estos créditos y los han reprogramado. Muchas de ellas condonando intereses, muchas de ellas en el caso de los créditos de consumo con 90 días de gracia. Ya se ha hecho esto para más del 50% de los deudores que lo han y los que lo han necesitado, y en el caso de microempresas es cercano al 60%. Y entonces ya se está haciendo eso, y a medida que estaban avanzando los días y que la cuarentena se ha prolongado y por lo tanto el impacto sobre las familias es mayor,
las instituciones financieras están revisando algunas de estas reprogramaciones y otorgando segundas reprogramaciones en condiciones aún más favorables. Entonces, lo que quiere conseguir el Congreso ya se está haciendo, y se está haciendo de manera gradual, de manera ordenada, pero tomando en cuenta las posibilidades de cada una de las instituciones financieras. Y esto se hace de manera mandatoria. Lo que se hace es poner en riesgo la viabilidad de las instituciones y tener efectos mucho más perniciosos y retardar la recuperación de la economía, porque no olvidemos que cuando termina la cuarentena y ya están empezando a operar muchas de las empresas, y eso va a posibilitar que se recuperen muchos de los empleos que se han ido perdiendo, y gradualmente muchos de los peruanos que no han tenido ingresos en estos meses los van a ir teniendo las posibilidades de recuperación. Si cerramos las instituciones financieras, no van a tener acceso al crédito y se van a generar mayores problemas, y además una recesión mucho más prolongada, con efectos perniciosos sobre el bienestar de los peruanos en el largo plazo. Señora Heisen, le pido que nos espere brevemente unos segundos, son 9:17 de la mañana, vamos a hacer una pausa, pero sí le quería dejar una pregunta sobre la mesa sobre el impacto y la dimensión. No sé si en la SBS se han planteado escenarios de que este proyecto vea la luz, sea aprobada en el Pleno del Congreso. ¿De cuántas empresas del sistema financiero estamos hablando que podrían quebrar debido a una medida de este tipo y el efecto inmediato para los clientes de esas empresas con riesgo al quiebre? Le dejo esa pregunta planteada, pero vamos a una pausa. La pandemia del coronavirus nos pone frente al desafío de transformar más rápido nuestro país llegado su bicentenario. En salud, hay que impulsar una infraestructura hospitalaria suficiente y cubrir vacíos de personal médico. En educación, también es vital una estrategia de enseñanza a distancia y capacitación a docentes en metodología y herramientas tecnológicas. En lo digital, impulsar el acceso a Internet de calidad para todos y más gestiones administrativas y compras online. Nuestra oportunidad es ahora. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado, porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonízanos en nuestra multiplataforma en radio y TV en simultáneo. Radio Oxígeno. El mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el Coronavirus, con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. RPP, la voz del Perú. De la mañana estamos conversando con Socorro Heisen, ella es jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Yo le dejaba plantear una pregunta sobre el riesgo de quiebre de entidades del sistema financiero producto de este proyecto que se está impulsando desde el Parlamento. ¿Cuántas entidades podrían quebrar, señora Heisen, y cuál es el efecto inmediato para los clientes de estas entidades? Mira, Omar, nosotros en el informe que le remitimos a la Comisión del Consumidor del Congreso hicimos una estimación del impacto de 4 meses de no recibir ingresos para las entidades financieras, y nuestra conclusión, que la pusimos en el informe muy claramente, es que 26 de las entidades financieras que tiene Perú, o sea, más de la mitad de las instituciones financieras, tendrían un impacto negativo lo suficiente como para afectar su viabilidad. El impacto de este proyecto es masivo,
La verdad que es preocupante. Yo creo que es esencial que estos proyectos del Congreso sean analizados con una visión de largo plazo, pensando en el futuro del país, con un análisis técnico y económico. Y Omar, a propósito de esto, yo quiero decir que también estamos muy preocupados por los aparentes errores que se están generando en los procedimientos para derivar adecuadamente los proyectos de ley a las comisiones especializadas del Congreso. Porque ¿cómo es posible que 3 proyectos de ley sobre condonaciones y moratorias que tienen un gran impacto sobre la estabilidad financiera y sobre la economía del país hayan sido derivados a la Comisión del Consumidor y no a la Comisión de Economía? Realmente es muy preocupante ver esto, porque realmente el análisis del impacto económico que ha hecho el predictamen es un análisis muy pobre, que no tiene ningún sustento técnico, sí. y que es bastante irresponsable con respecto a los efectos económicos que puede causar. Sí, y eso se ha criticado de este Congreso, que hay iniciativas evidentemente populistas, pero yo voy a insistir, señora Socorro Heisen, en que habría que poner un énfasis mayor, me parece, en el tratamiento que se le da a las deudas de personas que ya no tienen ingresos y que quisieran pagar, todos quisieran pagar sus deudas, ¿no? Pero no tienen ahora cómo. Sí, mira, las entidades financieras están cada vez otorgando mayores facilidades. A medida que van entendiendo cuál es la real situación de los clientes, van otorgando mayores facilidades a las personas que están más afectadas. Eso se ha visto en anuncios que hicieron la semana pasada varias de las entidades financieras, pero además la superintendencia como supervisor de estas entidades está trabajando en un código de conducta para las entidades financieras, para que se quede muy claro cuáles son las expectativas del regulador y del supervisor con respecto al comportamiento de entidades financieras para con sus deudores en casos como estos. ¿Y la aprobación, señora Heisen, de una medida de este tipo podría generar pánico en los clientes? ¿Podría hacer que los usuarios empiecen a sacar el dinero de las entidades financieras, de los bancos, cajas microfinancieras? Bueno, yo creo que podría haber un efecto de ese tipo, que además podría acelerar los efectos nocivos que tendría esta medida, ¿no? Sería muy lamentable. Muy lamentable realmente. Me gustaría que precise el tema del otro lado, porque coincido con Ricardo, no hay una situación complicada para aquellos que tienen deudas con las entidades del sistema financiero y hay reprogramaciones, pero también está el otro lado, que son los ahorristas, la gente que tiene sus ahorros de toda su vida en el sistema financiero, en cajas municipales, en microfinancieras. Entonces es importante entender también qué pasaría con ese gran grupo de personas que usted menciona, son 3 millones. Son 6 millones los que están en las entidades, en las 26 entidades que estarían comprometidas seriamente por el impacto de este proyecto. Son 6 millones. 6 millones. Sí. Mira, nuestro sistema financiero tiene un marco legal que protege al ahorro, ¿no? Y entonces existe el Fondo de Seguro de Depósitos, que cubre depósitos de las personas naturales hasta por 100.000 soles, un poquito más de 100.000 soles es en estos momentos, ¿no? Y eso entraría en juego. El problema está en que el Fondo de Seguro de Depósitos también tiene recursos limitados, y en un contexto en el que hay un cierre de una gran cantidad de instituciones financieras, lo que tendría que suceder es que al fondo, primero se le acabarían los recursos y tendría que obtener un préstamo del Tesoro peruano. El Ministerio de Economía tendría que facilitar una línea de crédito al Fondo de Seguros para poder cubrir los depósitos asegurados. ¿De cuánto dinero estamos hablando en ahorro, señora Heisen? Tampoco es cierta la otra afirmación que hace el predictamen, en el que dice que el Estado peruano no tendría ningún impacto en el producto de este proyecto de ley, porque si es que el Ministerio de Economía va a tener que hacer un préstamo al Fondo de Seguro de Depósitos para cubrir los depósitos del público, evidentemente hay un impacto para el Estado peruano. ¿De cuánta plata en ahorros estamos hablando, señora Heisen? Estamos hablando de más de 11.000 millones de soles. Y con esto termino, ¿podría generar una crisis financiera? Sí,
ese es uno de los impactos más nocivos y más prolongados que podría tener esto, ¿no? Evidentemente el cierre de 26 instituciones financieras generaría un desorden en el sector financiero, una inestabilidad financiera, y esto además generaría una crisis bancaria con efectos muy prolongados, de muy difícil manejo, agravando la crisis que ya estamos enfrentando, retrasando la posibilidad de recuperación de la economía. Realmente estamos muy preocupados con este proyecto. Sí, es tremendo. Muchas gracias, señor Heisen. Socorro Heisen, jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, diciendo muy claramente lo que puede generar un proyecto de este tipo, Ricardo. Ahora estamos, entiendo, con Jorge Delgado. Él es presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, ASOMIF. Señor Delgado.